¿Y quién está listo para comenzar con este libro espectacular de Deuteronomio? ¿Cómo hemos llegado al último libro de la Torá? Torá significa instrucción, ley de nuestro Padre Celestial. ¿Y se encuentra dónde? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y hoy estamos dando comienzo a ese quinto libro de esa Torá, Deuteronomio. Pero no se vayan lejos, porque cuando terminemos Deuteronomio viene Jubileos. Un libro que se suponía que estuviese en la Biblia y lo habían escondido. Estuvo escondido muchos años y luego fue encontrado. Pero como yo los tengo en el orden que se suponía que estuviesen, pues vamos en el orden que se suponía que los conociésemos. Así que después que terminemos Deuteronomio comenzaremos con Jubileos. Pero vamos a empezar hoy trayendo a papá para que se siente con nosotros, dando comienzo a este libro espectacular, un libro lleno de muchas aventuras que conoceremos y sobre todo muchísima sabiduría, revelación y más entendimiento aún de toda la palabra de nuestro Mesías, cómo traía todo lo que estaba escrito en estos primeros 5 libros para que nosotros pudiéramos comprender sus parábolas en esos evangelios. Gracias, Padre amado, por este momento tan magistral de cómo nos has llevado desde Génesis a conocer tu palabra hasta ahora que estamos llegando a Deuteronomio, Padre. A conocer todo el trayecto completo que tú dejaste escrito para que tuviéramos toda esta escritura escrita en nuestros corazones, Padre. Gracias por revelarnos tu majestuosidad, por revelarnos tu sabiduría que está dentro de tu propio Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Padre. Que cada una de esas personas, mientras Él estuvo aquí en la tierra, conocieron de qué se trataba lo que Él hablaba. Y todavía no habíamos entendido hasta que tú comenzaste nuevamente, Padre, con tu propio espíritu a revelar porque llevamos un corazón presentando completamente todo en ti. No solamente dejándolo todo en tus manos y creyendo, sino deseando que seas tú el que lleve el control de cada uno de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestra guía completa, Padre. Gracias porque confiamos en ti, sabemos que eres real y sabemos que eres tú el que quiere una relación de padre e hijo con nosotros. Y así nosotros estamos buscando ser esos hijos amados tuyos, llenos de tu sabiduría, Padre, ser esa imagen y semejanza tuya, llenos de sabiduría y entendimiento para así ser considerados Israel, Padre. Gracias, Padre, en este momento te doy, porque sé que estás dando comienzo a todo lo que vas a estar entregando a través de mis labios, Padre. Utilízame como siempre, como un instrumento tuyo. No permitas que me contamine con nada, Padre, para que mis hermanos puedan recibir a sí mismitos de tu parte, a través de mí, esta pureza que existe dentro de tu palabra, Padre. Gracias, Padre amado, nuevamente te doy. Y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría, doy comienzo a esta clase de Deuteronomio, Padre. Amén y amén. Así que vamos a empezar. Qué emocionante. Y hoy voy a comenzar cantando una alabanza que el Padre me entregó hace unos meses atrás con respecto al proceso de conseguir, ¿verdad? De presentarnos merecedores para recibir ese espíritu de sabiduría del Padre, para recibir el Espíritu Santo en nuestro interior, el espíritu que habita en nuestro Mesías, ese espíritu de sabiduría que solamente se le entrega a personas como que han sido santificadas por medio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que escúchenla, porque la he cantado bien pocas veces, pero esa fue la que Él me entregó hoy. Vamos a comenzar con esa. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador, para ser merecedor de tu herencia, oh mi Señor. Debo ser yo procesado con temor y con pavor. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Tu palabra, tu Torá, tu ley, tu instrucción, me enseña a conocer tu profundo corazón. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia
y la fe en mi Creador. Comencé a desear tu disciplina, oh mi Señor, y me enseñaste a guardar tu Torá con amor. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Con fe y con valentía caminé hacia ti para encontrar mi consuelo y agradarte a ti. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Me revelaste tus secretos cuando clamé a ti y me respondiste, acércate a mí. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Me entregaste tu nombre, tu sabiduría, mi salvación, mi garantía. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Yo seguí persistiendo hasta ser tu amigo, obedeciendo tu palabra y enseñándola a los míos. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Y así damos comienzo, qué emoción, a este libro de Deuteronomio, que ya hemos entendido que estamos a punto de entrar a esa tierra prometida. Vamos a ver las últimas instrucciones y los últimos preparativos que tenemos que hacer para poder comenzar a entrar, porque este proceso no ha sido nada fácil desde Génesis hasta Deuteronomio, como hemos visto que nuestro Padre ha preparado a esa Israel, que hoy entendemos que todo lo que está escrito en estos libros de manera literal era profetizando todo como sería nuestra entrada a esa nueva Jerusalén. Así que vamos a empezar aquí. Dice en Deuteronomio 1: estas son las palabras que Moisés habló ante todo ya Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en la llanura frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Jetzeroth y Ditzahab. Hay una jornada de 11 días desde Joreb, camino del monte Seir, hasta Kadesh Barnea. Aconteció en el 40º año, en el 11º mes, el primer día del mes, o sea, en el año 40, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto, en el mes 11, ¿verdad? En el primer día del mes, que Moisés le dice a los hijos de Israel conforme a todo mandamiento que Yuquebajir había ordenado para ellos, después de haber dado muerte a Sihón, rey de los Emorín, que habitaba en Yeshbón, y a Og, rey de Bashán, quien habitaba en Azaroth y en Edrei. A este lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a declarar esta Torá diciendo, recuerden, 2 años, o sea, el primer año que ellos salieron de Egipto, en el tercer mes, en el día 15 más o menos de ese tercer mes, o sea, 2 meses después, como quien dice, de haber salido de Egipto, nuestro Padre les entrega la Torá para que ellos comenzaran a aprender cómo obedecer. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos viendo aquí que vuelve a entregarla, es porque ya han pasado 40 años, ya se han muerto la primera generación que fue la que no quiso obedecer, que se mantuvo en esa idolatría constante, y ahora viene una generación nueva para comenzar ese llamado de entrar en esa tierra prometida. El día primero del mes número 11,
¿verdad? Luego de 40 años, comienza a entregarle nuevamente esta instrucción, ¿verdad? Los mandamientos, todo esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Pero ustedes están viendo las fechas tan claves. La primera vez que lo entregó fue en esa cuarta fiesta, que se le conoce como Shavuot, que es donde se conmemoran todos los pactos del Padre. Y precisamente ese fue el día en que bajó el Espíritu Santo y se impregnó entre todos esos apóstoles y discípulos que estaban precisamente juntos celebrando esa fiesta de Shavuot. Y entonces ahora es el recordatorio, terminando el año. ¿Por qué? Porque sabemos que dando comienzo al año es que todo reverdece con la primavera, ¿verdad? Así que estamos terminándolo y vamos a darle el último recordatorio. Dice, a este lado del Jordán, estoy en el 1:5. A este lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a declarar esta Torá diciendo, Yukebakeir Eloheinu, nuestro Dios, nos habló en Joreb diciendo, han morado bastante tiempo en este monte, vuélvanse y emprendan su viaje y vayan al monte de los Emoritas y a todos los lugares a su alrededor, en la llanura, en las colinas, en el valle, en el Negev y por el lado del mar a la tierra de los Kenanitas y al Líbano, hasta el gran río, el río Perat. He aquí, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y posean la tierra que Yukebakeir juró a sus padres Abraham, Isaac y a Jacob, para dársela a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel momento les hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Yukebakeir Elohaikem, nuestro Dios, nos ha multiplicado y he aquí que hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Miren esta profecía gigantesca. Ustedes recuerdan que a Abraham se le dio esa promesa de que él sería padre de naciones y que él tendría una descendencia incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Las estrellas del cielo representan a los escogidos, a Israel, por eso es que ellos en este momento están representando a esas estrellas del cielo porque se están convirtiendo en esa nación de Israel al llevar sabiduría y entendimiento a causa de la obediencia de corazón al Padre. Esos 144,000 levantados, esos serán los primogénitos de Israel. Pero ¿qué pasa? La arena del mar representa a las demás naciones, a las que también son hijas de Abraham, son descendencia de Abraham, pero no son parte de los escogidos. Y entonces por eso es que siempre hay que entender por qué estrellas del cielo. Estrellas del cielo porque al adquirir la sabiduría nos podemos transfigurar cuando llegue el Mesías en luz. Por eso cada uno va a tomar la forma que desee, pero vamos a estar brillando como las estrellas. O cuando te digan que estás brillando, no te lo creas a menos si tú llevas tan siquiera el entendimiento y la sabiduría de esta palabra y la estás enseñando a otros, porque esa es la manera en que iluminamos a otros. Esa es el verdadero significado o ¿cómo se le puede decir la palabra como meaning, significado de lo que es brillar, ¿verdad? Llevar la sabiduría del Padre y enseñarla a otros, iluminar a otros. Dice, Yukebakeir Elohai de sus padres, el Dios de sus padres o Señor de sus padres, les haga 1000 veces más de lo que son y que los bendiga como Él se los ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo su peso, su carga y sus pleitos? Tomen varones sabios, escuchen bien. Esto no es que lleven la sabiduría de los hombres, esa teología y judaísmo y todos los ismos que se han inventado. Esta no es esa sabiduría. Tomen varones son líderes, sabios, entendidos y de renombre en sus tribus, y los designaré como jefes sobre ustedes, no cualquiera, ya que lleven esa sabiduría y entendimiento de esta palabra del Padre, que han sabido obedecer de corazón, por eso han adquirido esa sabiduría y el entendimiento. Dice, y me respondieron y dijeron, nos parece bien hacer lo que has dicho. Así que tomé a los jefes de sus tribus, hombres sabios y de renombre, y los puse por cabeza sobre ustedes, capitanes de millares, capitanes de centenas, capitanes de 50, capitanes de decenas y oficiales de entre sus tribus.
¿Cómo fue que nuestro Mesías mandó a dividir a toda aquella multitud cuando estaba con los apóstoles enseñando? En millares, en centenas, en 50, ¿verdad? Para después repartir el pan. Por esa misma razón. Porque ellos estaban siendo representados por exactamente esto que está ocurriendo aquí. O sea, no ocurrió aquí, está Moisés recordándoselos a ellos lo que él ha hecho con ellos. O sea, que esto ha sucedido en todo este trayecto de Éxodo, Levíticos y Números. Pero nuestro Mesías estaba haciendo exactamente lo que estaba ya escrito en la Torá y lo volvió a hacer con la multitud, porque cuando él reparte los panes, o más bien los peces, y panes y peces, representan que los peces representan las personas en cuales se están multiplicando esa palabra, y los panes representan la palabra entregada. Y entonces, y él los divide de la misma forma, ¿verdad? Puso capitanes de millares, capitanes de centenas, capitanes de 50, capitanes de decenas y oficiales de entre sus tribus. Dice, así que en aquel momento ordené a sus jueces diciendo, escuchen los conflictos entre sus hermanos y juzguen con justicia, ¿verdad? Con rectitud, con la obediencia hacia los mandamientos. Entre cada hombre y su hermano, y el extranjero que está con él, la persona que no conoce esta escritura, que está empezando a aprender tan siquiera, porque si están junto con Israel es porque están queriendo aprender, pero el extranjero representa a quien no conoce la escritura de nuestro Padre, quien no lo obedece obviamente. Y dice, no harán distinción de personas en el juicio, sino que oirán a pequeños como a grandes. ¿Qué quiere decir pequeños y grandes? Pequeños quienes no conocen mucho, quienes están comenzando a entender, y grandes quienes ya llevan bastante entendimiento. Por eso los ancianos son bien sabios, porque no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con el nivel de entendimiento y sabiduría que llevan. El bebé, el niño, el jovencito, el adulto y el anciano, todos son los niveles de entendimiento y sabiduría que van llevando las personas, no importa la edad que tengan. Dice, no tendrán temor ninguno, porque el juicio es de Elohim, es de nuestro Dios. La causa que les sea demasiado difícil la traerán a mí y yo la escucharé. En aquel momento les mandaré todas las cosas que deban hacer. Y cuando partimos de Joreb, pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que han visto por el camino del monte de los Emoritas, como Yukebaker Elohainu nos ordenó. Dice, y llegamos a Kadesh Barea. Entonces les dije, han venido al monte de los Emoritas, que Yukebaker Elohainu nos da. He aquí, Yukebaker Elohaika. Pues cuando yo digo Elohainu, Elohaina, Elohaika, Elohaikem, Elohai significa Señor o Dios. Y pues cuando lleva Elohainu, nuestro Dios, Elohaika, su Dios, y así. Cada vez que lo lea, entiendan claramente que es Yukebaker, nuestro Dios o su Dios. Dice, he aquí, Yukebaker Elohaika, su Dios, ha puesto la tierra delante de ustedes. Suban y tomen posesión de ella, como Yukebaker Elohai, el Señor, de sus padres, los ha dicho. No teman ni no desmayen. Pero todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, enviaremos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y a su regreso nos informen por cuál camino debemos subir y a cuáles ciudades llegaremos. Ay, pero aquí nos da una clave. Con razón los que regresaron de aquellos espías eran todos uno, no querían regresar de nuevo, porque quienes los solicitaron no fue Moisés ni nuestro Padre Celestial. Miren aquí lo que dice. Pero todos ustedes se acercaron a mí, o sea, Moisés hablando, y dijeron, enviaremos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y a su regreso nos informen por cuál camino debemos subir y a cuáles ciudades llegaremos. Esto es muy profético, porque si nuestro Padre mismo nos está dejando saber que hay unas tierras que Él ya nos prometió, y que en este caso Él hablando de la manera literal, y que Él mismo es el que nos está guiando a poderlas obtener, poderlas poseer, ¿para qué se nos ocurre pensar en nuestras cabecitas tan hermosas que seres humanos que nosotros escojamos vayan primero y cuando regresen nos digan cómo llegar? Ah, eso fue lo que pasó.
aquellos testigos que regresaron diciendo 40,000 cosas horribles de la tierra prometida, que estaba llena de gigantes, que ellos eran como unos grasshoppers, como unos saltamontes entre ellos, y el pueblo se desanimó por completo y no quiso ir, fue porque fueron escogidos por el mismo pueblo. Entonces, ¿cuántos líderes religiosos nosotros tenemos ahora escogidos por las mismas personas, que son los que están enseñando, ¿verdad?, entre comillas, cómo llegar a esa tierra prometida? Por eso es que no habían sabido llegar las personas, porque están confiando en el juicio de un hombre, en vez de estar confiando en la palabra de nuestro Padre, que es la que nos guía directamente allí. Y esto que yo acabo de leer ha sido mega crucial, entender la mega profecía, porque ni Moisés los envió, es como cuando solicitaron reyes. Después vamos a estar leyendo en otros libros. Ellos no tenían necesidad de un rey, pero como veían las otras ciudades con reyes, querían reyes. Y empezaron a desviarse de donde tenían que estar. Pero esto que está aquí es completamente profético. Las personas de esa generación fueron quienes desearon enviar a aquellos espías, ¿verdad?, para ellos confiar en su juicio. Por eso no llegaron a la tierra prometida. Dice, el dicho me agradó. O sea, Moisés le dijo a ellos, bueno, pues mira, me agradó que ustedes hayan querido enviar unos espías adelante. Dice, y tomé 12 varones de ustedes, uno de cada tribu. Ellos partieron y subieron al monte, llegaron al valle de Eshcol y lo exploraron. Tomaron del fruto de la tierra en sus manos y nos los trajeron. Y nos dieron un informe y dijeron, es una buena tierra, la que Yukebakheit Elohainu, nuestro Dios, nos da. Sin embargo, no quisieron subir, sino que se rebelaron contra el mandato de Yukebakheit, Elohai, su Dios, y murmuraron en sus tiendas y dijeron, ¿por qué Yukebakheit nos aborrece? Nos sacó de la tierra de Mitzrayim, de Egipto, para entregarnos en la mano de los amoritas, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han desanimado nuestro corazón. Ok. Miren esto tan gigante. Estén bien pendientes, porque este libro de Deuteronomio, aunque es el último de la Torá de nuestro Padre, es uno de los más proféticos que existe entre todo lo que nosotros hoy vivimos como remanente, como escogidos. Este es el libro que nos va a entregar las bendiciones o las maldiciones si obedecemos o no obedecemos. Y aquí están inclusive el mandamiento más importante, que nuestro mismo Mesías lo dijo a sí mismo cuando se lo preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante de todo? El que él dijo está aquí en Deuteronomio. Y entonces por eso es que este libro es tan importante de entenderlo. Así que lo que yo voy a leer en este momento, presten atención. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han desanimado nuestro corazón diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Y además hemos visto allí a los hijos de los anaquitas. O sea, este fue el pensamiento de las personas que se dejaron llevar por el juicio de los seres humanos, por la opinión, por la interpretación de los hombres, de lo que vieron. Personas que no supieron recibir la fe, ni siquiera supieron entender lo que es llevar una fe en nuestro Padre Celestial, porque se dejaron llevar más por lo que le contaron, porque ni siquiera los habían visto. O sea, ellos se dejaron llevar por quienes ellos mismos desearon que fuesen a ver en la tierra prometida y a traer ese reporte, ¿verdad? Dice, entonces les dije, no se conciernen, ni tengan temor a ellos. Y tengo que frenar, porque cuando ellos también estaban diciendo, ¿a dónde subiremos? Ustedes saben que hay salmos que nos dice, ¿quién es el que subirá al monte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A su lugar sagrado. ¿Quién es ese? El que lleva manos limpias y corazón puro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese monte sagrado es ese monte Sión donde nuestro Mesías descenderá, ¿verdad? Pero
¿Quién puede subir ahí junto con el Mesías, ¿verdad? El encuentro con el Mesías, el encuentro con nuestro Padre. Quien lleva un corazón puro y unas manos limpias. ¿Qué quiere decir esas manos limpias? Que has sido perdonado. ¿Por qué? Porque has purificado tu corazón. ¿Cómo se purifica el corazón? Cuando tú decides perdonar a otros. Cuando te perdonas a ti mismo. ¿Para qué? Porque ahí es donde estará escrita esta ley, esta instrucción, esta palabra de nuestro Padre. Y por eso es que es tan importante entender cuando ellos dicen, ¿a dónde subiremos? ¿Verdad? ¿A dónde subiremos? Porque está profetizando que está hablando de ese monte Sión. ¿A dónde subiremos? Como decían los salmos. Dice, nuestros hermanos han desanimado nuestro corazón. ¿Cómo es desanimar nuestro corazón cuando otras personas así mismos están quitando nuestra propia fe? O sea, y hay muchas formas de hacerlo. Porque el corazón se supone que lleve el gozo que nos ofrece el espíritu de sabiduría del Padre cuando su ley está escrita en nuestros corazones. Si la ley del Padre no está escrita en nuestros corazones, jamás vamos a sentir ni esa paz, ni ese gozo, ni la salud perfecta, ni nada de lo que ofrece el espíritu de sabiduría. Por eso es tan importante entender esta profecía. Nuestros hermanos quienes eran personas de la misma Israel, personas que aún conociendo la misma palabra del Padre, aún conociendo la manera en que, aprendieron de la misma forma, pero no les dio la gana de recibir entendimiento y por eso le enseñaron a los otros de otra forma. Es bien importante que nosotros no veamos a nuestro alrededor religiones. Es bien importante que nosotros no nos sintamos parte de ninguna. Es bien importante que nosotros no nos querramos clasificar con ninguna denominación, porque nada de eso lo creó el Padre. Y cada vez que una quiere tener un tipo de creencia y la otra tiene que tener otro tipo de creencia y el otro le dice, no, yo respeto la tuya y tú respetas la mía, ustedes pregúntense, ¿y quién respeta la del Padre? ¿Cuál es la opinión del Padre? Esa es la única que hay que respetar. ¿Por qué? Porque cuando dice nuestros hermanos han desanimado nuestro corazón, es que personas de un mismo cristianismo enseñan literalmente la manera que las escrituras no están siendo entendidas y la están enseñando de otra forma. Y esas personas que están escuchando a causa de no conocer, ¿verdad? No entender, están creyendo eso. Y por eso están con corazones desanimados. Es muy importante, yo soy de las que literalmente siempre promuevo salir de toda iglesia, salir de toda religión, salir de toda denominación y la manera tan hermosa de conocer al Padre de esta forma es a solas. Por eso es que Él siempre aparta a los suyos. Y cada vez que me dicen, no, pero es que hay que congregarse, la congregación que el Padre siempre ha querido es de personas que llevan un mismo espíritu de sabiduría y entendimiento. De nada vale estar en un lugar de cuatro paredes con personas que llevan miles de espíritus diferentes a los otros. Y lo único que hay ahí adentro, nada pertenece al Padre. Nuestro Padre no puede pertenecer en lugares que están contaminados. Y la congregación real es esa que lleva esa sabiduría y entendimiento. Cada uno de esos evangelios, cada una de esas cartas apostólicas que está en ese Nuevo Testamento fue dirigida a personas que ya habían recibido la sabiduría y el entendimiento del Padre. Por eso se hablaba de esa forma, porque se asumía claramente que ya conocían estas escrituras que hoy estamos leyendo. Si te han estado enseñando a conocer a Jesús y a Jesús y a Jesús y no conocías ni siquiera estos primeros 5 libros de la Biblia, lamento decirte que lo que te estaban entregando era esto mismo, un desánimo a tu corazón y no lo estabas entendiendo. Porque cuando lleguen esas tribulaciones y tú no estés preparado a causa de que no hayas tenido este entendimiento, ahí es que te va a desanimar el corazón de verdad. Vamos a seguir aquí. Yo no sé dónde tú me tenías, Padre amado, pero qué poderoso estuvo eso. Ok, estamos aquí en el 29, 1:29. Entonces les dije, no se conciernen ni tengan temor de ellos. Yukebaker Elohaikem, nuestro Dios, va delante de ustedes. Él luchará por ustedes conforme a todo lo que hizo por ustedes en Egipto ante sus ojos. Y en el desierto donde han visto como Yukebaker su Dios los llevó como un hombre lleva a su hijo,
por todo el camino donde han andado hasta llegar a este lugar. Sin embargo, en ese asunto no creyeron a Yukei-Baikai, su Dios. Este fue el peor error de esta generación, el no creer, el no entender la magnitud de lo que significa la palabra fe, de lo que es sentir, como dice aquí, cómo un padre lleva a su hijo en ese camino. No se sintieron hijos del Padre en ningún momento, se sentían extraños, se sentían como ni siquiera siervos, porque Moisés fue un siervo real. Y aunque Moisés le faltó un poco de fe al final para poder hablarle a esa roca, Moisés nunca dejó confiar en el Padre y obedecer de la manera en que el Padre le pedía. Pero estas personas no. Estas personas obedecían porque era obligado, como quien dice, mientras estaban caminando para recibir su maná, pero nunca creyeron. Siempre lo hicieron por doctrina, por rituales. Que mucho hay así ahora mismo, ¿verdad que sí? Dice, sin embargo, en este asunto no creyeron a Yukei-Baikai, su Dios, que iba delante de ustedes en su camino para buscarles un lugar donde acampar, con fuego por la noche y nube de día para mostrarles por cuál camino debían andar. Y Yukei-Baikai escuchó la voz de sus palabras y se enojó. Y juró diciendo, ciertamente ninguno de estos hombres de esta perversa generación verá la buena tierra que juré a dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá, y le daré la tierra que ha pisado y a sus hijos, porque ha seguido por completo a Yukei-Baikai, o sea, ha seguido por completo la Torá, la instrucción, la ley de nuestro Padre Celestial, los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y dice aquí, esto es como que empezar un recuento de lo que ocurrió para que no se olviden. Están a punto de entrar a esa tierra prometida, están a punto de recibir la entrada a esa nueva Jerusalén. Vamos a darle el recuento para que no se olviden. Dice, también Yukei-Baikai se enojó conmigo por su causa, diciendo, tú tampoco entrarás allí. Pero Yahusha, Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Cambello. Anímalo, dice, porque él hará que Yashrael la herede. Esto es algo gigantesco. Porque si nosotros nos podemos leer en lo literal, ok, Josué fue quien hizo que Israel heredara esa tierra. Pero Yahusha es el mismo nombre que se le dio a nuestro Mesías cuando nació. Yah viene de nuestro Padre Celestial, de su nombre Yahuwah. Y ese nombre que se supone que se tradujese al español como Josué, no Jesús. Pero los griegos no sabían decir Yahusha, mucho menos Yeshua, que significa salvación en hebreo, y le dijeron Jesus, y se quedó Jesus en latín, y se quedó Jesus en inglés, y se quedó Jesus en español. Y eso es lo que nosotros hemos tenido en nuestras cabezas, hasta el nombre nos los habían cambiado. Pero ¿qué pasa? Que este Yahusha, Josué, está representando a nuestro Mesías, por eso es que dice aquí, Yahusha, hijo de Nun, es que estará delante de ti, él entrará allá, anímalo, porque ¿quién vino a animar a nuestro Mesías cuando necesitó ánimo y se transfiguró? Estaba Moisés y Elías. Moisés representando la Torá de nuestro Padre, la instrucción, ¿verdad? Los mandamientos, animando al Mesías allí, y Elías representando el poder de la sabiduría que nace de estos mandamientos, de la obediencia a esos mandamientos. Pues y ahí por eso es que él se transfigura, y quienes estaban de testigos no fueron dos nada más, fueron tres apóstoles. Jacob, que también se le conoce como Santiago, Juan y Pedro. Imagínense lo poderoso que es esta profecía cuando el Padre le está diciendo a Moisés que anime a Yahusha, que él irá delante de él. Y dice, porque él hará que Yashrael herede, él hará que Yashrael herede la nueva Jerusalén, definitivamente, que así será. Y así ya es. Dice, además, sus pequeños, de los cuales han dicho serán por presa, y sus hijos, que en aquel día no tenían conocimiento entre el bien y el mal, a ellos se la daré y ellos la poseerán. Gigantesca esta profecía.
gigantesca esta profecía, escuchemos bien otra vez. Además, estoy en el 1:39. Además, sus pequeños, los que no tenían mucho conocimiento ni entendimiento todavía, de los cuales ustedes han dicho que serían por presa. Y sus hijos, ¿qué diferencia había entre sus pequeños y sus hijos? Les dije, los pequeños son los que llevan poca sabiduría, poco entendimiento. Pero tienen temor al Padre. Dice, y sus hijos, ¿ves que son diferentes? Los hijos son el remanente que hoy estamos naciendo. Que en aquel día, que en ese día no tenían conocimiento entre el bien y el mal, que eran muy inocentes, todavía no conocían la Torá, no conocían el bien y el mal, no conocían estas escrituras. Por eso nosotros estamos siendo representados por estos hijos de ellos, ese remanente que hoy están haciendo. A ellos se la daré y ellos la poseerán. ¿Por qué nuestro Mesías decía que había que regresar a ser niño para heredar el reino? Porque los niños son de esta manera, no conocen el bien y el mal, no conocen todavía las escrituras del Padre, todavía no saben actuar, ¿verdad?, bajo su propia mala intención como los adultos. Y por eso, no importa la edad que tú tengas, cuando tú llevas ese temor hacia el Padre, si tienes poco entendimiento, poca sabiduría como estos pequeños que él habla, o si eres un niño que estás apenas comenzando a conocer estas escrituras, entonces sí, puedes heredar esta tierra. Vamos a ver cómo es esto. Dice, pero ustedes vuélvanse y emprendan su viaje al desierto. Los regresó a todos para el desierto. Ay. Por el camino del Mar Rojo. Entonces respondieron y me dijeron, hemos pecado contra Yukebaque y subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Yukebaque, el Eloheinu, nuestro Dios, nos ordenó. Recuerden cuando ellos empezaron a decir eso bien neciamente, sin entendimiento, y Moisés les decía, no suban, porque nuestro Padre no va a estar con ustedes, no van a ganar ninguna pelea. O sea, y dice aquí, y cuando habían ceñido a todos sus varones con sus armas de guerra y estaban listos para subir a la colina, Yukebaque me dijo, diles, no suban ni peleen, porque no estoy entre ustedes, para que no sean derrotados delante de sus enemigos. Dice, así que les hablé y no quisieron oír, sino que se rebelaron contra el mandato de Yukebaque y subieron atrevidamente hacia la colina. O sea, ustedes están viendo la manera en que ellos se rebelaban contra los mandatos. No era que no querían obedecer los mandamientos, es que los querían obedecer de la manera en que les daba la gana. ¿Qué está haciendo literalmente el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo? Por lo menos las tres más grandes que al menos conocen estas escrituras. Rebelándose contra el Padre, queriendo obedecer los mandamientos a la manera que ellos quieren hacerlo, no a la manera que el Padre pidió. O sea, muchos de ellos quieren honrar un Shabbat un domingo, otros quieren honrar el Shabbat dejándose llevar porque los meses comiencen en el día de luna nueva. Otros quieren entonces estar metiendo también la veneración a la Madre Jesús. Yo no sé cuántas estupideces han integrado a los mandatos del Padre para contaminarlos, para no obedecer de la manera en que el Padre pidió, para obedecer de la manera en que ellos quieren obedecer y enseñándole a los otros a hacer lo mismo. Vamos a seguir aquí. Dice el 1:44, y los emoritas que habitaban en aquella montaña salieron contra ustedes y los persiguieron como hacen las abejas y los destruyeron en Seir hasta Hormah. Entonces volvieron y lloraron delante de Yukebaque, pero Yukebaque no prestó oído ni escuchó su voz. Así que permanecieron muchos días en Kadesh según los días que estuvieron allí. Como quien dice, el Padre está advirtiendo con estas escrituras lo que va a volver a suceder. Y vamos a ir con el 2, vamos a ver qué hay en el 2. Luego, volvimos y emprendimos nuestro viaje al desierto, por el camino del Mar Rojo, como Yukebaque me habló, y rodeamos el monte Seir por muchos días. Yukebaque me habló diciendo, bastante has rodeado esta montaña, vuélvanse hacia el norte. Ordena al pueblo diciendo, pasarán por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú,
¿Por qué sus hermanos, los hijos de Esaú? Recuerden que Esaú era el hermano gemelo de Jacob. Y hay una profecía gigantesca con respecto a Esaú. Precisamente pueden buscarla en el canal de los valientes de papá. Una enseñanza que se llama Esaú es el fin del mundo y Jacob es el comienzo del que viene, ¿verdad? Del mundo que viene. ¿Por qué? Eso es una escritura que habla de esa manera. Si no me equivoco, está en el libro de Esdras, cuarto libro de Esdras. Y esa escritura lo que nos dice es, o esa enseñanza más bien lo que nos dice es, nos enseña que Esaú, por ser esa persona que nunca le interesó conocer estas escrituras, realmente, él obedecía la manera en que él creía que era entendible para él. Él conocía las escrituras en base a lo que su papá le contaba, su papá Isaac, pero él nunca quiso aprender, nunca, literalmente nunca quiso, se le ofreció ir a casa de Shem, el hijo de Noé, para aprender, pero él no quiso. Él se quedó haciendo lo suyo, aparte, tú sabes. Entonces, y obedecía de la manera en que él entendía, se circuncidó, se casó con una hija del hermano de Abraham, del otro hijo de Abraham, de Ismael, porque vio que a su papá no quería la esposa que fueran de Kenán, cuando ya él tenía 2 de Kenán. Hubo muchas maneras de que él obedecía sin entendimiento, porque no conocía la palabra de nuestro Padre, mucho menos tenía el entendimiento ni la sabiduría. Esas son las personas que representan al fin del mundo. Todas esas personas van para el fuego. Y personas como Jacob, que tuvieron ese temor al Padre desde pequeños, ¿verdad? Que fueron criados con ese temor hacia el Padre, buscando cómo conocerlo, que fue de corazón, quiso ir a conocerlo en casa de Shem, el hijo de Noé, y Eber, el hijo de Shem, y estuvo años conociendo al Padre ahí, recibiendo esa sabiduría, siervo de sus padres Isaac y Rebeca, y sobre todo siervo de Abraham, su abuelo. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Eso es un verdadero escogido antes de haber recibido la sabiduría. O sea, para poder recibir la sabiduría, nosotros tenemos que ser como Jacob. Y por eso fue que el Padre llevó a estas tribus a atravesar todo ese desierto para crear esa humildad, para crear esa mansedumbre, para crear ese liderazgo, para enseñarles todo lo que era un Jacob. Jacob nos representa a todos nosotros cuando de corazón deseamos conocer al Padre. Debemos atravesar todo el proceso que tuvo que atravesar Jacob. Y para eso necesitamos conocer un Génesis completo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que esa escritura dice que Jacob será el comienzo del mundo que viene, es porque Jacob será las personas que darán comienzo al mundo que viene. Israel es toda la nueva Jerusalén, pero quienes van de camino a ser parte de Israel, ¿quiénes son? ¿Esaú o Jacob? Jacob. Israel es cuando ya te han entregado ese sello puesto, ¿verdad? Esa sabiduría en ti. Jacob es cuando llevas el temor al Padre y estás siendo ese siervo fiel, deseando ser parte de esa familia, deseando ser parte de sus hijos. Y ahí te conviertes en Israel, un hijo amado. ¿Qué pasa? Que Él los manda, dice aquí, ordena al pueblo diciendo, pasarán por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú. Los mandó a atravesar por el territorio de Esaú, que estaban en guerra siempre con ellos. Eso es muy profético, porque así mismito nosotros, después que estamos atravesando todo este proyectazo en nuestras vidas, también hay momentos donde hay que regresar a donde habitan nuestros enemigos, a donde habitan las personas que están llenas de espíritus que son opuestos al que el Padre está depositando en nosotros. Pero es parte de ese entrenamiento, definitivamente. Dice, ellos tendrán temor de ustedes, por tanto, guárdense mucho. O sea, miren esto, el enemigo no está atacando personas que él se siente molesto con ellas, no. El enemigo ataca a personas que tiene temor de ellas. Así que no te sientas aludida porque tienes el enemigo encima de ti peleando todo el tiempo. Porque vamos a entender en este mismo libro
que cuando nosotros no obedecemos la palabra de nuestro Padre, no importa si la conoces o no la conoces, realmente no es el enemigo atacándote. Es que tú le tienes puertas abiertas legalmente para que Él esté todo el tiempo habitando en ti. Pero estas personas no. Estas personas estaban llenas de un espíritu del Padre, un espíritu de sabiduría. Ya eran consideradas Israel. Por lo tanto, por eso el enemigo les tenía temor. Y esa es la peor parte, cuando el enemigo está viendo a alguien que está llenándose de algo que no le va a permitir la entrada jamás, que todo lo contrario lo va a aniquilar. Hay otra enseñanza que se llama la maldad no prevalecerá contra la sabiduría, y es otra escritura precisamente, creo que también en ese mismo libro de Esdras, y nos enseña que solamente, por eso es que el Mesías decía, yo he vencido al mundo, porque Él es el espíritu de sabiduría. Nada puede prevalecer contra eso. Una persona llena de ese espíritu de sabiduría, no hay espíritu que la toque que no sean los santos del Padre. Así que vamos a seguir aquí porque me emociono. Dice, ellos tendrán temor de ustedes, por tanto guárdense mucho, no los provoquen, porque no les daré su tierra, ni siquiera lo que cubre la planta de un pie, porque he dado el monte Seir a Esaú por posesión. Comprarán alimento de ellos por dinero, para que coman, y también comprarán agua de ellos por dinero, para que beban. Esto es muy profético, porque parte de este proceso están viendo que ellos tienen que atravesar eso y comprar comida, ¿verdad? Alimento y bebida de Esaú. ¿Y qué es lo que ha pasado con todas estas generaciones? ¿Qué es lo que ha habido entre nosotros? Unas enseñanzas completamente vinieron de Esaú, literal. Todo es lo que hemos ido aprendiendo en todas estas pasadas generaciones ha venido, aunque sean palabras escritas por nuestro Padre aquí mismito en nuestras Biblias, eso no venía de un espíritu del Padre. Hemos estado en confusión completa, como estaba Esaú. Esaú fue criado por el mismo padre de Jacob, pero el entendimiento no era igual, porque la manera de aprender no fue la misma. Y nosotros hemos estado así mismos comprando alimento y bebida por dinero a Esaú. Ay, Dios mío. Dice, porque Yukebaiker Elohai, su Dios, los ha bendecido en todas las obras de su mano. Él conoce su peregrinación por este vasto desierto en estos 40 años. O sea, ustedes están entendiendo la palabra gigantesca que hay aquí, peregrinación. Por eso es que esa séptima fiesta del Padre, que se le conoce como Sukkot, se conmemora precisamente esta peregrinación, que ellos en todo momento estuvieron viviendo en cabañitas, en Sukkot, y que así también lo haremos cuando regrese el Mesías. Estaremos celebrando de la misma forma, conmemorando que no existe nada permanente, excepto cuando llegue Él, ¿verdad? Que todo se convierte eterno. Nada es permanente, perdón, todo es temporero. Y ese proceso por el cual ellos atravesaron en el desierto, exactamente fue así mismo, enseñándoles que no había nada permanente, que todo era temporero, que todo era así, esa peregrinación en ese desierto, para luego poder habitar la tierra prometida. Y dice, Él conoce su peregrinación por este vasto desierto, estos 40 años. Yukebaiker Elohai, su Dios, ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Y cuando pasamos junto a nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir a través del camino de la llanura de Eilat y de Etzion Geber, nos volvimos y cruzamos por el camino del desierto de Moab. Y Yukebaiker me dijo, no hostigues a los moabitas ni luches con ellos en batallas, porque no les daré de su tierra por heredad, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Ustedes están entendiendo, miren, primero separó un área donde él dijo, esta no se la puedo dar a ustedes porque yo le di esta a Esaú. Después, ¿por qué? Porque Esaú es hijo de Isaac y hermano de Jacob. Por peor que sea, esa tierra estaba tan contaminada que él no quería a ninguno de sus hijos allí. Él dijo, esa tierra se quedan ellos, porque esa tierra literalmente, ahí es que se van a criar todos ellos, de ahí es que va a venir toda esa semilla y se van a quemar todos juntos. Pero entonces esta otra, se la dio a Lot. ¿Por qué?
porque era sobrino de Abraham y a causa del amor hacia Abraham, él le dio herencia a Lot y le dio herencia a Ismael también. Los demás hijos no. Abraham les dio de su propia herencia, les repartió regalos, pero el padre prometió entregarle herencia a Ismael como primer hijo de Abraham, por el amor que Abraham sentía por Ismael, obviamente, y el amor que el padre sentía por Abraham. Y también prometió darle tierra a Lot porque fue como otro hijo, era sobrino de Abraham, pero fue criado por Abraham porque su papá había muerto. Y dice, no hostigues a los moabitas ni luches con ellos en batalla, porque no les daré de su tierra por heredad, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Allí habitaron en tiempos pasados los emiritas, un pueblo grande y numeroso, alto como los anaquitas, que también fueron considerados refaín como los anaquitas, o sea, gigantes como los anaquitas, pero los moabitas los llaman eimitas. Y miren qué tipo de tierra se le entrega a Lot. Tampoco es como que la mejor tierra. Una tierra que lo que había eran demonios puros también, toda contaminada. Recuerden que los hijos de Lot vinieron a causa de que las hijas de Lot lo violaron a él estando él borracho, lo emborracharon y lo violaron para tener hijos con su padre, porque pensaban, después de haber quemado Sodoma y Gomorra, que el mundo entero se había acabado. Y ellas pensaron que lo único que quedaron en la tierra fueron ellas con su padre y hicieron esa atrocidad. Por eso es que también el padre los deja aparte en esas tierras donde allá habitaban ese tipo de demonios para que nadie más se contaminara allí. Y dice, en Seir también habitaron antes los Jorim, a los cuales los hijos de Esaú vencieron y destruyeron delante de ellos y habitaron en su lugar, como hizo Yashrael en la tierra que Yuquebaque les dio por heredad. Ahora, levántense, les dije, y les haré pasar por el torrente de Seret. Y pasamos por el torrente de Seret, y el tiempo que nos llevó venir de Kadesh Barnea hasta que llegamos al torrente de Seret fueron 38 años, hasta que toda la generación de los varones de guerra fue consumida en medio del campamento, como Yuquebaque les juró. ¿Por qué como que la generación de los varones de guerra? La generación que llevaba esos líderes como Esaú, líderes de guerra. Esaú era esa persona que representa a las que están en todo momento, así mismo, cazando. Y miren cómo los llama aquí. La generación de los varones de guerra. Varones, como les dije, son líderes que se supone que llevan sabiduría, que están guiando a los otros. Y los llamó varones de guerra. Ay, Dios mío. Dice, por eso es que murieron, porque no llevaban entendimiento, así como le pasaba a Saúl. Y dice, pues ciertamente la mano de Yuquebaquer estaba contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta que fuesen consumidos. Y cuando él habla del campamento, eso es literalmente la asamblea. Eso es Israel. Eso es lo que se supone que nosotros entendamos por la palabra iglesia. No son las 4 paredes que hoy vemos en cada esquina. Eso no tiene nada. Bueno, es que por eso que yo no soporto la palabra iglesia, porque se ha malinterpretado. Y la gente piensa que una iglesia son 4 paredes en la esquina de tu casa. Que una iglesia es la congregación que ellos decidieron crear. Cuando la verdadera iglesia, la verdadera asamblea, la verdadera congregación, así se le llamaba el campamento, porque era donde habitaban Yashrael. No eran varias diferentes, era una sola. Y como dice el padre aquí, lo que no pertenecía a Yashrael, aún siendo parte de los linajes, para afuera es que va. Muerte que va. Porque no llevan entendimiento, no llevan sabiduría, no pueden obtener la vida eterna, tienen que morir. Y eso es lo que la gente no está entendiendo en estos momentos. Si tú no llevas la sabiduría del Padre y el entendimiento de Él, de esta palabra, si no lo obedeces con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, también vas para el fuego, vas a morir, porque no puedes obtener la vida eterna. Y yo no hablo cosas de niños como nos hicieron creer. Yo no hablo que nos vamos para el cielo y ahí vamos a estar como los angelitos. Eso viene a suceder aquí en la tierra. Y Él nos está preparando para poder habitarla.
Porque todo va a cambiar, el cielo va a cambiar, la tierra va a cambiar, todo va a cambiar para que los escogidos del Padre, Yashrael, pueda habitar junto al Hijo amado del Padre, Yeshua, y junto al Padre aquí en la tierra. Y aunque muchas personas cuando escuchan a unos como yo hablando de esa manera, dicen, está loca hablando. A mí no me interesa tu opinión, a mí me interesa lo que está escrito. Y a mí me interesa que no solamente yo esté preparada, sino que todo el que me escuche con su corazón, que el Padre esté tocándole ese corazón para que literalmente reciba que es real, desee leerlo. Porque de nada te vale a ti escucharme a mí y nunca entender si era real o no lo que yo hablaba. Si tú no lees lo que está escrito, jamás vas a poder confirmar si lo que yo te hablo es real. Por eso es que yo estoy leyendo contigo. Ya yo he leído esto. Yo no tengo que seguir leyéndolo contigo. Yo lo hago por ti, literal. Porque yo puedo seguirle. Si yo quiero seguir leyendo esto a solas, lo puedo seguir leyendo yo a solas en casa. Pero lo hago por ti. Porque sé que a ti no te ha dado el deseo todavía de leer. Y lo hago por ti para que entiendas que no es difícil. Para que entiendas la importancia que hay. Para que entiendas que si tú no conoces lo que está escrito, te vas a quedar literalmente así, sentado esperando que te vengan a buscar. Todo lo que te han contado en alguna iglesia a ti, en alguna religión, en tu propia casa, en tu propia en tu propia crianza, en la cultura de tu país, todo lo que te han enseñado te aseguro que ha estado mal. Porque todos y cada uno de nosotros hemos estado en miles de lugares criándonos, en miles de lugares de alguna forma, ¿verdad? Siendo criados, alejados del Padre. Y ahora el Padre, por primera vez en tanto tiempo, después de la primera llegada del Mesías, esto fue lo que comenzó a hacerse, a entregarse la verdad. Eso fue lo que hacía Juan el Bautista. Literal, Juan el Bautista no zumbaba a la gente en el agua para sacarla para atrás. Él lo que hacía era preparar los corazones de las personas para poder recibir al Espíritu de sabiduría. ¿Y cómo se preparan los corazones de las personas? Arrepintiéndose, para ir al principio a poder santificarse con esta palabra, arrepintiéndose de lo que han actuado mal con respecto a la palabra del Padre. Eso es la transgresión, el pecado, es la transgresión a la palabra del Padre, a las leyes del Padre, lo que hemos estado leyendo. Por eso es que yo las leo contigo, para que las entiendas, para que de aquí ya puedas seguir tú mismo comenzando a seguir leyendo más, provocar en ti ese deseo de conocer las Escrituras, recibir revelación, recibir salvación, para que podamos estar juntos literalmente con nuestro amado Yeshua, ser parte de esos escogidos con Él, para que le puedas enseñar a otros, a tus hijos, a tus generaciones. Vamos a seguir aquí. No sé dónde yo estaba. Ok, 2:16. Sucedió que cuando todos los hombres de guerra, ven, hombres de guerra, del pueblo fueron consumidos y muertos. Es que esa es la manera en que se describe a Esaú, la manera en que se describía a Caín, la manera en que se describió a Ismael, la manera en que se describía a lo opuesto. Siempre como que los hijos del Padre o los hijos que llevaban ese espíritu de sabiduría eran los pastores y el hermano era el hombre de guerra, el que cazaba. Y es que tenemos que entender qué significa eso. El pastor es esa persona que lleva ese temor al Padre guiando a otros a conocerlo. Tiene temor al Padre, quiere conocer al Padre, busca sus escrituras, busca su entendimiento y guía a otros. Pero el que es hombre de guerra lo que está es literalmente pensando en lo suyo, en sus cosas, pensando en todas las prioridades terrenales. Y está cazando a otros para matarlo. Eso era Esaú. Esaú literalmente mataba a otros con engaño. Y exactamente eso es lo que hace Hasatán. Hasatán significa, o sea, Satanás o Hasatán lo que significa es el opositor, el que divide. No es que sea un solo espíritu, son muchos espíritus. Pero se le conoce como Hasatán o Satanás porque es lo opuesto, es como el anticristo. Cristo o Mesías es el ungido que trae ese espíritu de sabiduría, ¿verdad? Y si es un anticristo es antisabiduría,
antipalabra del Padre, definitivamente. Anti obedecer a los mandamientos. O cada persona que te enseña a ti a no obedecerlo es un anticristo, definitivamente. Ay, Dios mío, vamos a seguir aquí porque me pongo mal. Ok, y Yukebakei me habló diciendo, hoy pasarás por Ar, la frontera de Moab, y cuando se acerquen a los hijos de Amón, no los aflijas, ni los provoquen, porque no les daré de la tierra de los hijos de Amón ninguna heredad, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Esa también era considerada tierra de los Refayín, de los gigantes aquellos demonios. Los Refayín habitaron allí antiguamente y los amonitas los llamaban Samsumín, un pueblo grande, numeroso y alto como los Anaquí, ¿verdad? Que eran gigantes, así como los Nefalí fueron la raza creada entre ángeles y humanos y eran unos gigantes. Y dice, pero Yukebakei los destruyó delante de ellos, los vencieron y habitaron en su lugar, como hizo con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, cuando destruyó los Jorim, de delante de ellos los vencieron y moraron en su lugar hasta el día de hoy. Y dice, los Caftorim, salidos de Caftor, destruyeron a los Abin, que habitaban en Yatzerim hasta Gaza. Que estamos viendo hoy la pelea que hay en Gaza también, ¿verdad? Vamos a entender un poquito de eso también. Dice, y habitaron en su lugar. Levántense, pónganse en marcha y pasen por el río Arnón. He aquí, he entregado en su mano a Sillón el Emorí, rey de Heshbón, y su tierra. Comiencen a poseerla y contiéndanse con él en batalla. Este día comenzaré a poner su temor y su terror sobre las naciones que están de debajo de todo el cielo, quienes oirán su fama y temblarán y estarán angustiados a causa de ustedes. ¿Ustedes se imaginan que nosotros empezando a recibir este espíritu de sabiduría y entendimiento, ya ready para poseer esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén, y que nuestro Padre empiece a entregarnos estas batallas? Pero Él es el que va a estar batallando por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos los que nos tenemos que levantar y equiparnos con todas estas cosas que hemos aprendido. Y como Él dice, voy a empezar este día a comenzar a poner el temor de ustedes y su terror sobre esas naciones que no conocen la sabiduría del Padre, que no obedecen los mandamientos. Y dice, quienes oirán su fama y temblarán y estarán angustiados a causa de ustedes. Eso es la verdadera Israel. Dice, y envié mensajeros desde el desierto de Kedemoth a Sillón, rey de Heshbón, con palabras de paz, diciendo, déjame pasar por tu tierra, iré por el camino alto, no me desviaré ni a la derecha ni a la izquierda. Ustedes están entendiendo, iré por el camino alto, así como que en el camino de donde está nuestro Mesías, ¿verdad? Como que aquí por esta Torá, no me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda de la Torá. Y dice, me venderás alimento por dinero para que coma y me darás agua por dinero para que beba. Solo pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitan en Seir y los moabitas que habitan en Ar, hasta que yo pase por el Jordán a la tierra que Yukebakei Eloheinu, nuestro Dios, nos da. Pero Sillón, rey de Heshbón, no nos dejó pasar por allí porque Yukebakei Eloheinu, su Dios, endureció su rúa, su espíritu, e hizo su corazón obstinado, como le hizo al faraón, ¿se acuerdan? Para entregarlo en su mano, como es el caso hoy. Y Yukebakei me dijo, he aquí, he comenzado a entregar a Sillón su tierra delante de ustedes. Comiencen a poseerla para que hereden su tierra. Entonces Sillón salió contra nosotros, él y toda su gente, para pelear en Yahaz. Y Yukebakei Eloheinu, nuestro Dios, lo entregó ante nosotros, lo derrotamos y a sus hijos y a todo su pueblo. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y destruimos por completo hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ninguno, solo tomamos para nosotros el ganado como presa y el botín de las ciudades, desde Aroer, que está al borde del río Arnón, y desde la ciudad que está junto al río hasta Gilat. Y no hubo ciudad demasiado fuerte para nosotros.
Yukebaker Eloheinu, nuestro Dios, nos lo entregó todo. Solo la tierra de los hijos de Amón no vinieron, ni a ningún lugar del río Yabok, ni a las ciudades en las montañas, ni a nada de lo que Yukebaker Eloheinu, nuestro Dios, nos prohibió. Vamos para el 3. Luego, nos volvimos y subimos. Ustedes están viendo, él está haciendo el recuento, para que ellos no olviden el proceso por el cual han atravesado. O sea, esto es lo que nosotros estamos entendiendo cuando nosotros ya estamos a punto de... Empieza el recuento de todo lo que nosotros hemos atravesado. ¡Wow! Y es como que ahí es que uno dice, todo lo que he logrado, aunque todavía no he llegado, ¡wow! O sea, todo lo que he tenido que enfrentar, todo lo que he tenido que atravesar, ¿quién desea ir para atrás? ¡Claro que no! Y dice, luego, voy a seguir aquí un poquitito de agua. Luego nos volvimos y subimos por el camino de Bashán, y salió contra nosotros el rey Og de Bashán. Salió él y todo su pueblo para luchar en Edrei. Y Yukebaker me dijo, no le tengas temor, porque lo entregaré a él y a todo su pueblo, con su tierra en tus manos, y harás con él como hiciste con Sillón, rey de los Emoritas, que habitaba en Yeshbón. Entonces Yukebaker Eloheinu, nuestro Dios, entregó en nuestras manos a Og, rey de Bashán, y a todo su pueblo, y lo derrotamos hasta que no quedó remanente. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades. No hubo ciudad que no capturásemos. 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og, en Bashán. Todas estas eran ciudades fortificadas con murallas altas, puertas y barras, y además de un gran número de ciudades sin muralla. Los destruimos por completo, como hicimos con Sillón, rey de Heshbón, destruyendo por completo hombres, mujeres y niños de cada ciudad. Pero tomamos como presas todo el ganado y el botín de las ciudades. En aquel momento tomamos de la mano de los reyes de los Emoritas la tierra que estaba a este lado del Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón, el cual los Sidonim llamaban Shirón y los Emoritas llamaban Shenir. Todas las ciudades de la llanura, todo el Gilad, Gilad es el Gilgal, que tanto hemos conocido como Gilgal, todo Bashán hasta Calca y Edrei, ciudades del reino de Og, en Bashán. Porque solo Og, rey de Bashán, sobrevivió del resto de los Refayim. Aquí hay una profecía, porque en las profecías, en los libros de los profetas, habla que en estos tiempos habrá, ¿verdad?, una guerra contra Og. Y vieron que aquí solo Og, rey de Bashán, sobrevivió del resto de los Refayim, de aquellos gigantes. He aquí, su cama era de una cama de hierro. Dice, ¿no se halla esta en Rabat de los hijos de Amón? Su longitud era de 9 codos y 4 codos su anchura, según el codo de un hombre. En aquel tiempo tomamos posesión de esta tierra, desde Aroer, que está junto al río Arnón, hasta la mitad del monte Gilgal y sus ciudades, las cuales entregué a los Rubenitas y a los Gaditas. El resto de Gilgal y todo Bashán del reino de Og lo entregué a la media tribu de Menasés. Toda la región de Argob, con todo Bashán, la cual fue llamada la tierra de los Refayim, de los Refayitas, ¿verdad? Los gigantes esos demonios. Jair, hijo de Menasés, la tomó. Toda la tierra de Argob hasta el límite de Jeshuri y del Mahcati, y la llamó por su propio nombre Bashán Jabot Jair hasta hoy. Entregué Gilgal a Maquir, y a los Rubenitas y a los Gaditas les entregué desde Gilgal hasta el río Arnón, la mitad del valle y la frontera hasta el río Yabok, que es el límite de los hijos de Amón. También la llanura con el Jordán como su límite desde Kinneroth hasta el mar de la llanura, el mar salado, al pie de Ashdod Hapikga, hacia el este. En aquel tiempo les ordené diciendo, Yukebaker Elohaikem,
nuestro Dios nos ha dado esta tierra para tomar posesión de ella. Pasarán armados todos los hombres de guerra delante de sus hermanos, los hijos de Yashrael. Pero sus mujeres, o sea, pasarán armados todos los hombres que van a llegar equipados completos con todo lo que se les ha enseñado, ¿verdad? Dice, pero sus mujeres, sus niños y su ganado, porque sé que tienen mucho ganado, habitarán, o sea, cuando habla de que Rubén y Gad tienen mucho ganado, ¿será que muchas ovejas perdidas, verdad? Porque estas tribus eran de las que están ahora mismo perdidas en todas las naciones. O sea que parece ser que hay muchas ovejas perdidas de la casa de Israel que pertenecen a estas tribus, porque habla de tanto ganado, ¿verdad? Que tiene esas tribus de Rubén. Y dice, porque sé que tienen mucho ganado, habitarán en sus ciudades las cuales les he entregado, hasta que Yukebaket haya dado descanso a sus hermanos, al igual que a ustedes, y hasta que ellos también posean la tierra que Yukebaket Elohai, que nuestro Dios, les ha dado más allá del Jordán. Entonces retornarán cada uno a su posesión que les he entregado. Así mismito, como yo les conté, más o menos en ese septiembre-octubre de 2022, esa fue la instrucción que el Padre me entregó. Precisamente esta misma escritura fue la que Él me entrega, diciendo, vaya, ya yo te he entregado a ti esta herencia, ahora ve tú y enséñala a tus hermanos para que así mismito ellos, cuando ellos tengan esa paz en su corazón, que ellos hayan recibido ese descanso, que ellos hayan recibido esta sabiduría, hayan entendido completamente esta palabra, entonces tú te puedes disfrutar esa herencia tuya. Y yo, wow, o sea, como que ustedes no tienen idea cómo yo empecé a entender mucho más en el momento en que empecé a enseñarla. Por eso es que Él no nos quiere que nosotros nos llenemos de, siendo nosotros un vasito de agua, nos vamos a llenar completo de agua y cuando lleguemos hasta aquí, ¿qué va a pasar? Hay que darle de beber a otro, porque si no, no nos va a caber más nada. Y así es como Él me ha llevado, dándole de beber a otros de todo lo que Él me ha entregado, para que así mismo me siga entregando mucha más. Y yo viendo cómo otros comienzan a disfrutar esta tierra prometida, cómo les está llegando ese entendimiento, esa sabiduría en su interior, cómo están empezando a enseñar a otros. Y eso para mí es algo, eso es la verdadera multiplicación, la verdadera fructificación, definitivamente. Y dice acá, y en ese tiempo ordené a Yahusha, ¿verdad? A Josué, diciendo, tus ojos han visto todo lo que Yukebaket Elohai, que nuestro Dios, ha hecho a estos dos reyes. Así hará Yukebaket a todos los reinos por donde pases. No les temas, porque Yukebaket Elohai, quien peleará por ti. En aquel momento supliqué a él Yukebaket diciendo, oh Adonai Yukebaket, oh Señor Yukebaket, has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, tu sabiduría, tu Mesías, ¿verdad? Porque ¿qué él hay en los cielos? ¿Qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer según tus obras y según tu poder? Te ruego que me dejes pasar para que vea aquella buena tierra más allá del Jordán, aquella buena montaña y el Líbano. Moisés estaba loco por ver esa nueva Jerusalén, porque hemos entendido que era la tierra que hoy habitan, ¿verdad?, en Israel, pero realmente lo que Moisés vio, vamos a estar viendo, es solo lo que nosotros ni siquiera hemos visto, esa nueva Jerusalén. Dice, pero Yukebaket se enojó conmigo por su causa y no quiso escucharme. Y me dijo Yukebaket, es suficiente. No me hables más de este asunto. Ay. Sube a la cima de Pisgah y levanta tus ojos hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur y hacia el este. Y mírala con tus propios ojos, porque no pasarás este Jordán. O sea, cuando él lo lleva hacia la cima de Pisgah y levanta tus ojos hacia el oeste, hacia el norte, hacia todo lugar, o sea,
Si está en la cima, ¿para qué él tiene que levantar los ojos? Entonces es bajarlo. Si él lo que va a ver es tierra física, ¿verdad que sí? Pero como él no vio tierra física, él lo que vio fue esa nueva Jerusalén. Por eso el Padre dice, levanta los ojos. Estando en la cima, allá arriba, todavía tenía que levantar los ojos para poderla ver. Así que por favor, personas, dejemos de estar creyéndole los cuentos a tantos líderes religiosos, porque sinceramente todos estos libros hablaban en todo momento de la Nueva Jerusalén sin nosotros entenderlo. Y no ha llegado aún. Esta es la ventaja nuestra, que todo está escrito para que nosotros entendamos cómo entrar a esa tierra prometida. Y dice acá, vamos a seguir aquí. Pero comisiona a Yahusha, a Josué, aliéntalo y fortalécelo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando vino a fortalecer, a alentar, a buscar cómo darle support, ¿verdad? Apoyo a nuestro Mesías, porque Moisés estaba con el Mesías dándole apoyo ahí con esa Torá. Y nosotros no hemos entendido que esto era la instrucción que se le dio a Moisés desde el principio, porque Yahusha representa a nuestro Mesías. Josué, ¿verdad? Representa a nuestro Mesías. Dice, comisiona a Yahusha, a Josué, aliéntalo y fortalécelo porque él pasará delante de este pueblo y hará que hereden la tierra que verás. ¿Qué tierra van a ver? Digo, la tierra que verás, la tierra que Moisés vio, como les dije, es la Nueva Jerusalén. Pues, ¿quién iba a llevar al pueblo a heredar esa tierra? ¿Josué? O Yeshua, Yahusha, nuestro Mesías, a quien hemos conocido como Jesús. A esto se refería él. Dice, así que nos quedamos en el valle frente a Beit Peor. Por tanto, el 4 comienzo ahora. Ahora, oh Yashrael, escucha los estatutos, estos gigantescos. Ahora es que empezamos la parte gigante de Deuteronomio. Atentos, porque ahora sí es que empieza, o sea, ya los primeros 3 capítulos fue un recuento de lo que había pasado y ahora se pone seria la cosa. Dice, por tanto, ahora, oh Yashrael, escucha los estatutos y los juicios que te enseño para que los hagas y puedas vivir. ¿Ustedes están entendiendo lo que significa vivir? Recibir la vida eterna. Para que los hagas y puedas vivir y entrar y poseer la tierra que Yukevahei Elohai, el Dios de tus padres, te entrega. La Nueva Jerusalén. Olvidémonos de la parte literal, entendamos claramente que todo siempre, siempre, siempre representó a la Nueva Jerusalén, esa tierra prometida. Ahora nos están hablando a nosotros, oh Yashrael, ya has recibido sabiduría, entendimiento, ya eres un Yashrael. Si todavía no lo has recibido y estás aprendiendo, eres un Jacob a punto de recibir ese nombre de Yashrael, porque tan pronto te entregue esa sabiduría y entendimiento, te conviertes en ese Yashrael. Él le está diciendo, escucha, y cuando él habla de escuchar, es escucha y obedece. Dice, escucha los estatutos y los juicios que te enseño. Los juicios son correcciones. Para que los hagas y puedas vivir, puedas mantenerte con vida eterna. Porque si no vas a morir, si tú no obedeces, mueres. Como le pasó a Adán. Dice, y entrar y poseer la tierra que Yukevahei Elohai de tus padres, Dios de tus padres, te entrega. No añadirán, escuchen, es que todo lo que está aquí, todo lo hemos hecho mal. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella para que guarden los mandamientos de Yukevahei Elohai, que es nuestro Dios que nos mandó. ¿Dónde está escrito eso? En Apocalipsis. Para que entiendan cómo nuestro Mesías y los apóstoles hablaban exactamente todo lo que estaba escrito en estos primeros 5 libros. Aquí lo que dijimos, acabamos de leer en el 4.2, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Yukevahei Elohai que yo les mando. Escuchen, como en Apocalipsis también dice lo mismo.
Dice, si alguno, estoy en Apocalipsis 18, si alguno agrega estas cosas, Elohim le agregará las plagas que están escritas en este cifra, en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, cuando habla del libro de esta profecía, no es solamente este libro de Apocalipsis, es toda la Torá completa, todo el libro de los libros de los profetas, como Isaías, Ezequiel, o sea, toda la Biblia. Dice, si alguno quita de las palabras del Sefer de esta profecía, Elohim, nuestro Dios, le quitará su parte del Sefer de la vida, del libro de la vida, del libro de la sabiduría. Por eso es que cuando seguimos esos mandamientos podemos vivir, porque la sabiduría es la que nos entrega la vida eterna. Ese es nuestro Mesías. Por eso es el libro de la vida, el libro de la sabiduría, el libro del Mesías, el libro de nosotros. Estando en ese libro es porque hemos recibido esa sabiduría. Dice, Elohim le quitará su parte. Si alguien quita esas palabras, él le quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad Kadosh, de la ciudad sagrada de la Nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando nosotros estamos viendo que antes de eso, el Mesías dice en ese mismo capítulo, yo acabo de leerle Apocalipsis 22, 18 y 19. Pero cuando vemos el 22, 14, decía, bienaventurados los que hacen sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que conocimos en Éxodo, que los vamos a ver en Deuteronomio otra vez. Para que tengan derecho al árbol de la vida, al árbol de la sabiduría, al árbol de la Torá de nuestro Padre, entregándonos la vida eterna, al árbol del Mesías, y entren por las puertas a la ciudad. Y las puertas que son las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, que cada una de ellas lleva un nombre de las 12 tribus de Israel. Por eso es que es tan prioritario y necesario conocer tan siquiera quiénes son esas 12 tribus y tenemos que pertenecer a ellas. Y todo eso está al principio. Seguimos acá, porque ahora es que viene lo bueno. Dice, estoy aquí. Vimos que no quiere que añadan ni quiten para que puedan guardar los mandamientos que nuestro Padre Celestial nos mandó. Dice, sus ojos han visto lo que Yukebaker hizo a causa de Baal Peor. ¿Qué pasó con Baal Peor? Ese ídolo grande que vinieron estas mujeres ¿cómo se dice? A seducir a los israelitas, las mujeres representando a las religiones, seducir a los israelitas y ellos se contaminaron con ellas, pero todo vino ¿por qué? Por consejo de ese falso profeta que idolatraba a Baal Peor, un profeta que era israelita, del mismo pueblo de Israel, y literalmente se convirtió en un ¿cómo se dice? Empezó a idolatrar a la bestia, al anticristo también, se hizo parte de ese sistema. Y literalmente le enseñó a ese rey Balac a cómo no podía maldecir al pueblo, pues entonces te voy a enseñar cómo ellos mismos se pueden maldecir solos. Y le mandó a las mujeres. Y entonces por eso es que dice, como ustedes vieron con sus ojos lo que Yukebaker hizo a causa de Baal Peor. ¿Por qué? Porque mató a medio mundo allí, le puso una plaga inmensa a todo el mundo, hasta que llegó Finea y clavó la jabalina entre medio de aquel líder con la princesa para frenar, ¿verdad?, la plaga y que todo el mundo se arrepintiera y empezaran otra vez en cero. Pero dice, Yukebaker los destruyó, sus ojos han visto lo que Yukebaker hizo a causa de Baal Peor, pues todos los hombres que siguieron a Baal Peor, Yukebaker Elohai, que a su Dios los destruyó de entre ustedes. Pero ustedes que permanecieron unidos a Yukebaker Elohai, que es nuestro Dios, todos están vivos hasta este día. Pues claro, sí, quien nos protege y nos brinda la vida eterna es Él. ¿Por qué nos tenemos que despegar de Él? He aquí, escuchen bien, estoy en el 4:5. He aquí, les he enseñado mandamientos y estatutos, tal como Yukebaker Elohai me ordenó, para que hagan así en la tierra donde van para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y háganlos, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, que oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido.
Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga Elohim tan cercano, un Dios tan cercano a ellos como lo está Yukebakher Elohainu, nuestro Dios en todo, cuanto lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga mandamientos y estatutos tan justos como toda esta Torá que pongo delante de ustedes hoy? ¿Ustedes quieren saber cómo llevar la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial? Llevando su sabiduría y su entendimiento. Por eso es que Él nos entrega esta Torá, esta instrucción, estos mandamientos, para poder obtener esa imagen y semejanza de Él, para ser hijos de Él, para ser sabios y entendidos ante las demás naciones, para ser diferentes a todo el mundo. Por eso es que Él no quería que esta nación se contaminara con nadie más. Y eso es lo que nosotros no hemos querido entender cómo hacerlo. Hemos querido estar literalmente evitando tan siquiera obedecer un Shabbat, evitando conocer tan siquiera la ley del Padre. Porque los líderes religiosos de tantas generaciones pasadas nos los han convencido en las cabezas de que tenemos que pensar de esa manera. Qué orgullo tan grande sentirnos que somos imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, que hemos entendido claramente su palabra, que la podemos explicar a otros, que somos parte de su pueblo escogido, que somos parte de sus hijos amados. ¿Por qué no querer hacerlo? Dice 4:9. Por tanto, guárdense y guarden su alma diligentemente, para que no olviden las cosas que sus ojos han visto, y para que no se aparten de su corazón todos los días de su vida, pero las enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Aquí hubo el fallo, porque mucha gente conoció esto, pero no siguió enseñando. Dice, especialmente el día en que estuviste delante de Yukebakher Elohai, tu Dios, en Joreb, cuando Yukebakher me dijo, congrégame el pueblo. ¿Cuál es la congregación que hablan? Las iglesias que no tienen ni sabiduría ni entendimiento del Padre, que no quieren obedecer ni siquiera los mandamientos. Esa es la verdadera congregación. Miren lo que dice aquí. Congrégame el pueblo y les haré escuchar mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y para que enseñen a sus hijos. Y llegaron y estuvieron al pie de la montaña, y la montaña ardía con fuego hasta en medio del cielo. ¡Wow! Con oscuridad, nubes y densas tinieblas. Y Yukebakher les habló de en medio del fuego. Han oído la voz de las palabras, pero no vieron semejanza alguna. Y escuchen bien que esto es súper importante, una de las cosas más importantes de la Biblia. Solo oyeron una voz. Lo voy a leer otra vez. Yukebakher les habló de en medio del fuego. Han oído la voz de las palabras, pero no vieron semejanza alguna, no vieron imagen alguna. Solo oyeron una voz, y él les declaró su pacto, que les ordenó cumplir los 10 devarim, los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿verdad? Es el pacto del Padre, siempre y cuando llevemos al menos esos 10 mandamientos, estamos con Él. Pero ¿qué pasa? Y las escribió sobre 2 piedras de zafiro. Y Yukebakher me ordenó, escuchen, no se olviden de lo que acabamos de leer, que literalmente no hubo ninguna imagen del Padre. Él habló desde el fuego. ¿Por qué les digo? Porque miren la importancia de eso. Yukebakher me ordenó en ese momento que les enseñara los mandamientos y los estatutos para que los pudieran cumplir en la tierra donde van para tomar posesión de ella. Por tanto, tengan mucho cuidado de ustedes mismos, porque ninguna figura vieron el día en que Yukebakher les habló en Joreb, en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes imágenes talladas a semejanza de cualquier figura de hombre o mujer, figuras de cualquier animal que está en la tierra, figuras de cualquier ave alada que vuela en el aire, figura de cualquier cosa que se arrastra en el suelo, figura de cualquier pez que está en las aguas de debajo de la tierra.
y para que no alcen sus ojos a los cielos, y cuando vean el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo sean seducidos a adorarlos y servirlos, los cuales Yuke Bakere Lohaika, su Dios, ha repartido a todas las naciones bajo el cielo. ¿Entendieron claramente el por qué nuestro Padre jamás ha entregado una imagen de su parte? Para que nadie se sienta tentado a crear imágenes que lo representen a él. Y el catolicismo se ha votado, creando imágenes representando a medio mundo. No solo a María, porque tienen miles de santos, yo creo que son miles de Marías también, miles de vírgenes. ¿Y qué pasa? ¿Que el cristianismo también se ha votado? Con esa imagen de Jesús en la cruz que también la llevan colgando por todos lados. Y nuestro Padre claramente dejó dicho que él no quería eso, porque parte de los mandamientos es que no tengamos nada hecho por las manos de un hombre que represente a cualquier cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Y como él lo dejó claro, lo volvió a repetir aquí y le dio el entendimiento correcto del por qué él mismo no mostró su rostro, que habló desde el fuego, para evitar que ellos mismos buscaran cómo adorar una imagen que se pareciese a él. Pero Yuke Bakere los tomó y los sacó del horno de hierro de Mitzrayim, de Egipto, para que sean para él pueblo de su heredad como lo son hoy. Además, Yuke Bakere se enojó conmigo por su causa. El pobre Moisés lo ha dicho como 3 veces ya en lo que va de capítulos de Deuteronomio. Y yo creo que él estaba traumado, porque por causa de la terquedad de este pueblo, Moisés fue que actuó de esa manera y se quedó sin entrar. Ay, Dios mío, pobrecito Moisés, pero yo estoy segura que él va a estar en la Nueva Jerusalén con nosotros también. Yo estoy segura que sí. Dice: además, Yuke Bakere se enojó conmigo por su causa y juró que no cruzaría el Jordán y que no entraría a esa buena tierra que Yuke Bakere Lohaika, su Dios, les da por heredad. Pero yo debo morir en esta tierra. No debo pasar el Jordán, mas ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra. Guárdense, no sea que olviden el pacto de Yuke Bakere Lohaika, nuestro Dios, que él estableció con ustedes, y hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que Yuke Bakere Lohaika, su Dios, les haya prohibido, porque Yuke Bakere Lohaika es fuego consumidor. Es un él celoso, un Dios celoso. Y escuchen bien esto, que bello. Estoy en Deuteronomio 4:25. Cuando hayan engendrado hijos e hijas, y hayan vivido largo tiempo en la tierra, y se corrompan, y hagan imagen tallada, o imagen de cualquier cosa, y hagan el mal a los ojos de Yuke Bakere Lohaika para provocar su ira. ¿Qué está pasando? Que Moisés les está declarando lo que va a suceder. Está dejándoles saber que cuando estén allí y lo hagan mal y se corrompan y hagan las imágenes, porque sé que lo van a hacer, le está dejando saber todo lo que va a ocurrir. Esto es una mega profecía. Vamos a entender esta profecía. Dice: cuando hayan engendrado hijos e hijas, donde estemos ahora nosotros como remanentes también, porque somos hijos e hijas también de estas personas, y hayan vivido largo tiempo en la tierra, y se corrompan y hagan imágenes talladas o imagen de cualquier cosa, y hagan el mal a los ojos de Yuke Bakere Lohaika, su Dios, para provocar su ira, llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra. En los evangelios, si no me equivoco, en Hechos de los Apóstoles, literalmente está escrito exactamente de esta misma forma, como literalmente Moisés llamó por testigos al cielo y a la tierra que lo que se iba a entregar era vida o muerte. Y vamos a ver qué fue lo que Moisés dijo aquí, poniendo como testigos a los cielos y a la tierra. Porque recuerden que la Torá siempre exigía al menos 2 testigos. Y aquí está poniendo a los cielos y a la tierra como testigos. Que pronto perecerán por completo, morirán, oh Dios mío, de la tierra a donde van, cruzando el Jordán para tomar posesión de ella.
O sea, que estas personas, literalmente, como les dije, Esaú será el fin del mundo y Jacob es el comienzo del que viene. O sea, como estas personas van a estar desobedeciendo como tantas generaciones antes de nosotros, todo el mundo va a morir. Pero, ¿y estos que estamos hoy levantándonos queriendo obedecer? Vamos a ver qué va a pasar. Dice, vuelvo y lo leo porque nos perdimos. Llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, que pronto perecerán por completo de la tierra a donde van, cruzando el Jordán para tomar posesión de ella. No prolongarán sus días en ella, sino que serán totalmente destruidos. Yukebaikai los dispersará entre las naciones. ¿Qué ha pasado? Él dispersó a todas estas tribus entre las naciones. Y quedarán pocos en número entre los paganos a donde Yukebaikai los guiará. O sea que va a haber poquitos de las tribus entre muchas naciones paganas a donde él nos ha ido enviando, ¿verdad?, a este pueblo. Y dice, y allí servirán a Elohim de madera, a dioses de madera, ¿verdad?, ídolos de madera y de piedra. ¿A qué hemos estado sirviendo nosotros? A ídolos literalmente de madera, de piedra, de metales, a lo que cuelga, a lo que está parado, a las esculturitas, a todo lo que nos han enseñado. Y dice, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, obra de manos de los hombres. Pero si desde allí buscaran, ahora sí es verdad, lo que habla Jeremías 29, 12 al 13. Vamos a ver qué es lo que hablaba Jeremías, que estaba escrito aquí también. Dice, pero si desde allí buscaran a Yukebaikai, Elohaika, su Dios, lo encontrarán. Si lo buscaran con todo su corazón, con toda su alma, cuando estén en tribulación y todas estas cosas les sobrevienen, si en los postreros días, en estos días, se volvieran a Yukebaikai Elohaika, su Dios, y fueran obedientes a su voz, como estamos haciendo ahora, porque Yukebaikai Elohaika, su Dios, es Él misericordioso, es un Dios misericordioso. No los abandonará, ni los destruirá, ni lo olvidará el pacto que juró a sus padres. Ay, vamos a ver qué decía Jeremías 29, 12 al 13, a ver si no decía exactamente lo mismo. Porque es que, no, y no solamente Jeremías, porque en Yasher, en Jubileo, en Isaías, en montones de otros lugares, Zacarías, en tantos lugares de la Biblia estaban escritas estas mismas palabras. Por eso es que nosotros, si no entendemos lo primero que está, lo que está al principio, no vamos a entender ningún otro libro que esté luego. Dice en Jeremías 29, 12, entonces me llamarán e irán y orarán hacia mí. Entonces me llamarán e irán y orarán a mí, y yo los escucharé. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón, y seré hallado entre ustedes, dice Yukebaikai, y daré fin a su cautividad, y los recogeré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya conducido, dice Yukebaikai, y los llevaré de nuevo al lugar donde hice que se los llevaran cautivos. O sea, todo lo que está en la Biblia habla de la historia que ocurrió en estos primeros 5 libros. Las profecías vienen de estos primeros 5 libros. Y dice, porque pregunten ahora por los días pasados que fueron antes de ustedes, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra. ¿Acaso desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa? ¿O se ha oído otra como esta? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Elohim hablando de en medio del fuego? Como ustedes la han oído y han sobrevivido. O sea, ¿o ha intentado algún Elohim, algún ídolo, ir y tomar una nación para sí de en medio de otra nación? Mediante prodigios, señales y maravillas, con guerra, brazo extendido y hechos aterradores conforme a todo lo que Yukebaikai Elohai, que nuestro Dios, hizo por ustedes en Misraim, en Egipto, ante sus ojos.
a ustedes se les ha mostrado para que sepan que Yukevaijer es Elohim, es Dios, y no hay nadie más fuera que Él. Desde el cielo les hizo oír su voz para instruirlos, y sobre la tierra les mostró su gran fuego, y oyeron sus palabras en medio del fuego. Qué cosa más espectacular, Dios mío. ¿Ustedes se imaginan tener esa experiencia que ellos tuvieron? ¡Wow! Dice, porque Él amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos. ¿Quiénes eran esos padres? Abraham, Isaac y Jacob. Él amó a esos padres y escogió su descendencia después de ellos y los sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para expulsar delante de ustedes naciones más grandes y más poderosas que ustedes, para introducirlos y darles su tierra por heredad, como en este día. Por tanto, reconózcanlo en este día y considérenlo en su corazón, que Yukevaijer es Elohim, es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro más. Guardarán, por tanto, sus estatutos, sus mandamientos que yo les mando hoy, para que les vaya bien, y a sus hijos después de ustedes. ¿Quiénes son esos hijos? Estos que estamos aquí, este remanente, estos hijos, para que nos vaya bien a nosotros también. Dice, y prolongue sus días sobre la tierra que Yukevaijer Elohai, tu Dios, les da para siempre, para siempre. ¿Por qué prolongar los días? Porque al recibir la sabiduría, mientras obedecemos estos mandamientos, prolongamos nuestros días, prolongamos la vida eterna. O sea, nos entrega la vida eterna. Pero cuando vamos a Proverbios, si no me equivoco, 3:11 decía que la mano derecha de la sabiduría es larga vida y la mano izquierda eran riquezas y honor. Por eso es que también cuando nosotros recibimos esa sabiduría nos sigue prolongando la vida. Dice, por eso es que Jacob también cuando tuvo esa pelea con ese ángel y luego de vencer se le entrega ese nombre a Israel, él dijo, wow, o sea, porque él llamó al lugar Panan Aram, si no me equivoco, que era como que el rostro de Elohim, porque él vio el rostro de Elohim y le preservó su vida. O sea, cuando uno lo lee en lo literal, pues vio el rostro de Elohim y no murió. Pero no, fue que le preservó la vida, le alargó su vida, le entregó esa vida eterna. Y entonces lo mismo José cuando le dice a ellos, a los hermanos, que no se preocupen, que no tengan temor, porque realmente él no está molesto con lo que ellos hicieron, que lo vendieron como esclavo hacia Egipto, porque él dijo, yo sé el plan de Elohim y él me envió adelante, me envió primero que ustedes para poderles preservar su vida, porque preservar su vida representa exactamente para mantener la sabiduría, para que cuando ustedes regresaran poderles entregar la sabiduría, para que pudieran vivir eternamente. Muchas de las cosas que están escritas en la Biblia con respecto a ese tipo de palabras, como las habla para prolongar los días, preservar la vida, tienen que ver con lo que es la vida eterna que ofrece la sabiduría, nuestro Mesías, a través de el conocimiento, el entendimiento y sobre todo la obediencia de corazón a esta palabra, a estos mandamientos. Y dice, estaba en el 4:40. Guardarán por tanto sus estatutos, sus mandamientos que yo les mando hoy, para que les vaya bien y a sus hijos después de ustedes y prolonguen sus días sobre la tierra que Yukevaijer les da para siempre. Siempre. Esa es la Nueva Jerusalén, definitivamente. Dice, entonces Moisés apartó 3 ciudades de este lado del Jordán hacia el nacimiento del sol, para que puedan huir allá el homicida que hubiese matado a su prójimo sin intención, lo habíamos leído precisamente al terminar Números, sin haber tenido rencilla con él en el pasado, y que huyendo a una de estas ciudades pudiese salvar su vida. A saber, Betser en el desierto, en tierra de la llanura de los Rubenitas, Ramot en Gilgad de los Gaditas,
y Golán en Bashán de los menasheitas, ¿verdad? Esta es la Torá, la instrucción que Moisés puso ante los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que Moisés habló a los hijos de Israel después que salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle de Beit Peor, en la tierra de Sillón, rey de los Emoritas, que habitaban en Heshbón, a quienes Moisés y los hijos de Israel derrotaron después que salieron de Mitzrayim de Egipto, y poseyeron su tierra, la tierra de Og, rey de Bashán, 2 reyes de los Emoritas que estaban de este lado del Jordán, hacia la salida del sol, desde Aroer, que está junto a la orilla del río Arnón, hasta el monte Sillón, que es Hermón, y toda la llanura de este lado del Jordán hacia el oriente, hasta el mar de la llanura, al pie de los manantiales de Pisgah. Ya estamos cumpliendo las 2 horas. No voy para el 5. Pero cuando entremos al 5 y sobre todo el 6, ahí es que se pone la cosa más espectacular todavía, porque empiezan profecías mucho más gigantescas con respecto a lo que hoy nosotros estamos viviendo y sobre todo a esa nueva Jerusalén, el pacto renovado del Mesías. Todo eso va a estar en los próximos capítulos más claro todavía. Así que vamos a terminar aquí, vamos a ver quién estuvo por aquí, porque hoy sí puedo verlo, muchas de las personas que han entrado. Paul Drake, bendiciones Paul. Esther Dorado, bendiciones infinitas para ti, preciosa. Amilcar, bendiciones para ti. Bernice, preciosa, bendiciones para ti, tan linda. Bueno, de esos fueron los nombres que pude ver. Vi, si no me equivoco, en algún momento que entró un like de Javier García, porque pude ver la carita. O creo que fue él. Si no, hay muchas personas que veo los ojitos y no logro ver las caritas, o sea que no sé. Hasta que no entran o comenten, no logro ver los nombres. Pero les envío bendiciones de la misma forma, y a quienes no conozco que están viendo las enseñanzas, también bendiciones para todos. Veo, hay unos likes entrando con una fotito de algo azul que no veo quién es, pero bendiciones para esa persona. So, vamos entonces a cantar la última canción, el alabanza que el Padre entregó, que me la vivo cada vez que la canto porque siento que viene literalmente como si fuese esa conversación con Él. Ahora sí, bendiciones Lilian Karen, preciosa, ¿ves? Esa era la fotito que vi, pero no veía la cara. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo obedezco plenamente su palabra y la enseño a mis hermanos con placer. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Con paciencia yo espero su promesa de reunirnos en la nueva Jerusalén. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced.
Tanto tiempo yo he esperado este momento de mostrarle al mundo entero su poder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. No permita que me alejen de su lado, ni tampoco que su amor pueda perder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Le agradezco su manera de enseñarme la importancia de entender su ley. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Me ha enseñado a prepararme como novia que espera por el regreso de su rey. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Y yo enamorándome cada vez que yo en mi vida había cantado, yo creo que ni en la bañera. Y desde que yo he empezado a conocer al Padre de esta forma, que Él deposita esos cánticos no solo en mis sueños, pero así mismito saliendo de mi boca, yo vivo enamorada de cantarle. Ahora sí que yo entiendo lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Ahora sí que yo he aprendido lo que significa darle una alabanza con sabiduría. Así que es lo que cada uno debemos aprender igual. Y cómo Él nos va llenando a sí mismito de cánticos para Él, que le agradan a Él definitivamente. Así que bendiciones para cada uno. Un beso gigantesco a todas esas personas que no conozco, pero que están deleitándose de esta palabra y aprendiendo, que están recibiendo entendimiento, que están recibiendo sabiduría, sobre todo los que están compartiéndola con otros. ¡Wow! Que ya me he enterado de 2 o 3. Gracias, porque no estamos buscando que Loriana tenga rating. Estamos buscando que la palabra de nuestro Padre, pura, así de simple, entendida, aclarada, literal, entre en corazones que nosotros conocemos, que merecen recibir esto. Así que oremos para que esos corazones estén listos para poder recibir esta palabra y no dejemos de compartirla, porque de verdad que así es que empieza la verdadera multiplicación y la fructificación. Los veo. Bye. Mañana nos vemos, si así nuestro Padre lo permite, y comenzaremos el 5. Bye.